Entonces, bienvenidos nuevamente a clase, muchachos. Hoy vamos a continuar trabajando en nuestro tema de politología y derecho. Entonces, en politología nosotros habíamos estado hablando, pues primero sobre lo que es la politología. Dijimos que la politología prácticamente son las mismas ciencias políticas. Vimos también por qué son tan importantes estudiar las ciencias políticas. Vimos dónde podríamos llegar a estudiar ciencias políticas. Hemos estado hablando sobre la idea de lo que son las diferentes formas de gobierno. ¿Listo, Alejito? ¿Hasta dónde hiciste? El primer punto, medio punto. Cuando vienes. Pero déjame, déjalo guardado con el nombre de la actividad y la fecha de hoy. Y déjame el computador apagado, por favor, Alejito. Y desconectado también. Entonces estábamos viendo las diferentes formas de gobierno. Dentro de esas formas de gobierno vimos que Aristóteles nos propone 3 formas de gobierno que son las correctas y sus formas corruptas o corrompidas. Entonces, hemos estado también viendo unos documentales como para entender aquello de esos conceptos que estamos trabajando sobre lo que es la tiranía, sobre lo que es la oligarquía, eh, y pues también subimos a nuestra realidad acá en Colombia. Entonces vamos a continuar viendo por acá, vamos a hablar hoy sobre las diferentes ramas de poder público. Esta parte de las diferentes ramas de poder público, chao, mi Alejito, que te vaya bien. ¿Me haces un favor? Ya que bajas, ¿me puedes cerrar la puerta de abajo de una vez? Gracias. Entonces, esas ramas de poder público es importante conocerlas porque es la forma como nosotros vamos a comprender cómo es que está organizado el Estado acá en Colombia, ¿sí? El Estado también no solamente se organiza en Colombia, sino que también se organiza en otros lados, se organiza en otros países. Entonces, a ver, vamos a... ¡Hola, Andrés! Todo juicioso ahí trabajando y escuchando la clase. Bueno, muy bien, muy bien. Y uno acá con hambre. Ya acá, y él allá mostrando las delicias que prepara. Uno con ganas de una tortica. Está haciendo hambre, Dios mío. Bueno. Entonces. Bueno, ahora sí podemos continuar. Es que este es el archivo que les digo que estaba buscando, por eso yo dije, no, es que tengo todo ahí porque, o sea, no podía haber perdido todo mi trabajo, no. Bueno, entonces, resulta que vamos a hablar de lo que es la Constitución Política de Colombia. Entonces, primero, cuando nosotros nos referimos al concepto de constitución, estamos haciendo referencia a un conjunto de reglas que tiene un país. Entonces, en ese país hay unas normas y esas normas nos dicen, nos hablan sobre el gobierno, cuál es la función del gobierno, cómo debe funcionar el gobierno,
nos va a mencionar cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que nosotros tenemos como ciudadanos. Y prácticamente la Constitución es un libro, es un conjunto de reglas que es como tener las reglas de un juego que me dicen cómo debo convivir con las personas y cómo debo mantener la paz y cómo debo mantener el respeto dentro de la sociedad, en este caso, dentro de lo que es la sociedad colombiana. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que contiene la Constitución. Entonces, ¿qué es eso que contiene la Constitución? Entonces, dentro de la Constitución tenemos algo que son los derechos de los ciudadanos, están los deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas. Dentro de la Constitución me va a decir cómo se elige el presidente, cómo se eligen los congresistas, cómo elegimos los senadores, cómo elegimos los miembros de la Cámara de Representantes, todo. Ahí aparece todo, cómo elegir. Nos dice cómo es que funciona la justicia. Entonces va a hablar de todas esas ramas del poder público que ya les dije que vamos a mencionar. La Constitución también me dice qué es lo que puede hacer el gobierno, pero también me dice qué es lo que no puede hacer el gobierno. Entonces, para hablar de la Constitución, resulta que tenemos que irnos un poco a la historia. Entonces, hay dos conceptos claves que necesitamos manejar dentro de esta historia de la Constitución. Una, el centralismo. Entonces, ¿qué es el centralismo? Nos dice, son todas las decisiones importantes que se toman desde un solo lugar. ¿Cuál es ese lugar? La capital del país. ¿Cuál es la capital del país? Bogotá, ¿cierto? ¿Quién fue uno de esos precursores o esas personas que defendían la idea del centralismo? Pues el señor Simón Bolívar. ¿Por qué él defendía el centralismo? Porque resulta que el centralismo proponía el orden y la unidad dentro del país. Sin embargo, también hubo algo llamado el federalismo, que es cuando el federalismo se trata cuando cada región o cada estado, en este caso cada departamento, va a tener la libertad, va a tener la autonomía de tomar las decisiones. Entonces, cada región o cada estado va a tener sus propias reglas y su propio gobierno. Entonces, esto lo planteó Francisco de Paula Santander. Él buscaba que hubiese respeto en cuanto al manejo de la libertad que debía tener cada región. ¿Listo? Pero entonces resulta que vamos a hablar un poquito de la historia de por qué estamos hablando de estos dos señores. Resulta que en 1830 se crea una de las, casi que las primeras constituciones, porque antes de 1830 también hubo otra constitución. Lo que pasa es que la Constitución ha venido obviamente evolucionando, así como evoluciona el ser humano, así como evoluciona todo, también tiene que evolucionar la Constitución. Entonces, inicialmente, la Constitución de 1830 era un conjunto de normas y leyes como cualquier otra constitución. Pero resulta que esta constitución de 1830 nació durante la Gran Colombia. Entonces, ¿qué se pretendía en 1830? Se quería organizar el gobierno de la Gran Colombia. ¿Qué era eso de la Gran Colombia? ¿Alguno de ustedes sabe a qué hacemos referencia cuando hablamos de la Gran Colombia? No de la Universidad de la Gran Colombia, sino la Gran Colombia en 1830. La Gran Colombia en Profe, yo creo 1830. que es, ¿Cómo?
Era la unión de Ecuador, Venezuela, Colombia. No estoy seguro si había otro país ahí. No Ok. recuerdo cuántos eran, pero sí era la unión de los países, de unos países suramericanos como Colombia, Venezuela, Ecuador. No sé si, no creo que Perú hubiera hecho parte de la Colombia. Colombia, Pero bueno. Venezuela, Ecuador y Panamá. Dime, Jayfrey. Ay, bien. Sí, profesor, lo que iba a decir también yo, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Ok, uy, pero súper bien. La tienen clara, muy bien, muchachos. Entonces, resulta que anteriormente no era Colombia. En 1830 esta vaina era enorme, o sea, todo era un solo estado. Digamos que todo era un solo país. Entonces, estaban unidos Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y todo eso se llamaba la Gran Colombia. O sea, no era Colombia por un lado, Venezuela por el otro, Ecuador por el otro y Panamá por el otro, sino todo se llamaba la Gran Colombia. Entonces, resulta que pues en ese momento empezaron a haber muchos problemas y muchos desacuerdos. Resulta que Simón Bolívar, a quien llamamos el Libertador, él intentó muchísimo mantener la unión y organizar pues la constitución para todo lo que iba a quedar de ese país. Entonces, prácticamente Bolívar ha sido el gran líder que fue el que ayudó así como él ayudó a liberar a muchos países de América. ¿Por qué? Porque resulta que para 1830, por acá les voy a mostrar, no, esta mano de trabajo que la iba a perder. Estoy viendo esto y digo, no. Bueno, voy a empezar a hablar primero de los diferentes nombres que ha tenido Colombia, quiénes han estado a cargo y cómo es que ha venido evolucionando esta vaina para llegar a hablar de esa constitución. ¿Listo? Entonces, resulta que Colombia ha tenido diferentes nombres. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues hemos venido de una evolución. Nosotros inicialmente, pues acá habían pues los indígenas, ¿cierto? Sin embargo, llega un momento en el que eh, llegan los españoles, ¿cierto? Y los españoles, pues lo que buscan es pues llegar a dominar. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos estaban a cargo de un señor, de un rey llamado Luis V. Listo, entonces Luis V, pues, ¿qué hizo? Entonces, bueno, listo, ellos llegan, se hacen cargo acá de todo esto y deciden como que ellos van a delegar a unas personas para que se encarguen como de gobernar, pero pues quienes gobiernan como tal son ellos. Entonces ellos prácticamente son los reyes y nombran a una persona que se va a encargar de poner en práctica todas esas reglas que ellos decían. ¿Listo? Entonces, uy, ¿dónde? Uy, ¿dónde tengo todo eso? Entonces, resulta que para que el virreinato de la Nueva Granada fue el primer nombre que se tuvo, ¿listo? El virreinato de la Nueva Granada era una colonia perteneciente al imperio español. Entonces, el rey de España, que en este caso era Luis V, lo bautizó como la Nueva Granada, ¿sí? El virreinato de la Nueva Granada. ¿Por qué?
Porque era una manera de rendirle honor a la región de Granada en España. Bueno, entonces seguimos. Entonces, como les decía, resulta que hay una región en España, que se llama Granada. Por eso el rey en ese momento decide que esa colonia, que ahora va a ser parte del Imperio Español, se va a llamar Virreinato de la Nueva Granada. ¿Listo? Va a estar dominada por un virrey, por así decirlo, que va a ser alguien a quien van a nombrar. Entonces, el virrey era nombrado por el rey de España en ese momento. Luego, en 1819, entre 1819 y 1830, hay un cambio al nombre, ¿listo? Y el que propone ese nombre de la Gran Colombia es Simón Bolívar, quien estaba de presidente durante ese tiempo. Entonces, Simón Bolívar decide o sugiere o propone el nombre de la Gran Colombia en honor a Cristóbal Colón. Colombia viene de tierra de Colón, que a mí me parece lo peor, terrible. Bueno, yo no sé, yo estaría en desacuerdo porque a la hora de la verdad vinieron fue a imponer y a matar a la gente y bueno, en fin. Entonces, él lo llamó como la Gran Colombia para unir en una sola república a lo que fue Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, la Gran Colombia se va a terminar porque empiezan a haber conflictos internos, porque empiezan a haber diferencias regionales. Entonces, esa unión que era la Gran Colombia se rompe en el año 1830. Entonces, me devuelvo otra vez acá. ¿Cuáles eran los conflictos que había durante ese tiempo? Que es cuando se da todo esto de la Constitución de 1830. Resulta que había problemas, habían desacuerdos. ¿Por qué? Porque eran desacuerdos entre los diferentes líderes del país. ¿Quiénes eran los líderes del país en ese momento? Estaban Simón Bolívar y el señor Francisco de Paula Santander. ¿Listo? Entonces, durante el virreinato de la Nueva Granada, que es el primer nombre que recibe todo esto, pues eran los españoles los que estaban gobernando, ¿no? Entonces lo creó el rey de España, la capital de ese momento era Santa Fe de Bogotá. Entonces, al que mandaba en esa región lo llamaban virrey. Era como si fuera un presidente y lo elegía el rey de España. Entonces, el virrey o el presidente, por así decirlo, tenía que hacer cumplir las leyes del rey. Tenía que cuidar los territorios, tenía que cobrar impuestos, tenía que controlar la minería, tenía que controlar el comercio. Eso era lo que pasaba durante el virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, durante lo que fue esa disputa que hubo en 1830, se da por la cuestión de diferentes posiciones entre centralistas y federalistas, que es lo que estábamos viendo. La Constitución de 1830, ¿para qué nos sirvió? Porque se encargó de organizar el gobierno. Entonces, esa Constitución de 1830 establece cómo era que debía funcionar el gobierno, pero bueno, todavía no vamos a pasar ahí.
Perdón. Entonces, ay, es que se me perdió acá. Bueno, entonces en la Gran Colombia, como no se ponían de acuerdo, hay dos posiciones. La posición del centralismo, que es la que defiende Simón Bolívar. Entonces, todas las decisiones se toman desde la capital del país. Entonces, si Bogotá decide todo y los otros lugares solo obedecen, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Simón Bolívar pensaba que el centralismo era mejor porque ayudaba a tener a la ciudad, a tener toda la nación en orden y en unidad. Pero entonces, cuando el federalismo quería decir que cada región o cada estado tenía más libertad para tomar sus propias decisiones. Entonces es como si cada ciudad pudiera tener sus propias reglas y su propio gobierno. Entonces, Francisco de Paula Santander, él pensaba que el federalismo era mejor porque respetaba la libertad de cada región. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué era que discutían? Porque Simón Bolívar quería un país muy unido, fuerte, mientras que Santander quería un país como más libre, con regiones independientes. Entonces, esa pelea de ideas fue la que hizo que la Gran Colombia se llegara a dividir y que cada país siguiera su propio camino. Entonces, es como, por ejemplo, si vamos a hablar del centralismo en una institución educativa. ¿Sí? Entonces, el rector quiere que todas las sedes hagan lo mismo al mismo tiempo. ¿Sí? Hay varias sedes y quiere que hagan todas lo mismo. Pero entonces cuando hablamos del federalismo es cuando varios profesores quieren que cada sede pueda organizar sus clases como prefiera, ¿sí? Entonces, ambas ideas pueden tener ventajas. Lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo y ¿qué hacen? Que deciden separarse. Entonces, ¿qué pasa en la Constitución de 1830? En esa Constitución, primero pues esta Constitución se creó en Bogotá, se escribe acá en Bogotá, en la capital de la Gran Colombia. Entonces, fue la última Constitución que se dio estando la Gran Colombia, listo, antes de que se separaran todos los países. Entonces, ¿qué hizo de bueno esa Constitución? ¿Qué organizó el gobierno? ¿Por qué? Porque se encargó de establecer las reglas claras acerca de cómo era que debía funcionar el país. Y asimismo, entonces creó las tres ramas de poder que vamos a trabajar. La rama de poder ejecutivo, la legislativa y la judicial, así como hasta el momento existen. Habla y define los derechos y los deberes de las personas. Entonces, en esta Constitución se muestra que todo el mundo debía respetar la ley y que los ciudadanos teníamos o tenemos derechos. Entonces, obviamente, pues esta Constitución lo que trata es intentar mantener a la Gran Colombia unida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quería que Colombia, que Venezuela, que Ecuador y que Panamá siguieran siendo un solo país. ¿Qué era lo malo de la Constitución de 1830? Entonces, primero, el centralismo era muy fuerte. ¿Por qué? Porque todo se decidía en Bogotá. Y entonces eso no les estaba gustando a las otras regiones del país. Es decir, eso no le estaba gustando a Venezuela, eso no le gustaba a Panamá. Entonces, ese era el inconveniente. No escuchaban mucho a las regiones, ¿cierto? O sea, como él era un centralismo, pues obviamente no le ponían mucha atención a las regiones. Entonces, las personas en Venezuela y en Ecuador, pues ellos decían, no, es que nosotros también tenemos derecho a tener más autonomía. Sí, entonces Bolívar tenía mucho poder y la gente llegó a empezar como a meter cizaña y empiezan a decir, no, eso es un peligro, porque qué tal este tipo se nos vuelva rey y después, mejor dicho, quiere hacer con nosotros lo que se le dé la gana y no. Entonces, ahí pues el problema o la desventaja era el poder que veían que tenía Bolívar. Entonces, esa Constitución pues infortunadamente duró muy poco
¿Por qué? Porque no funcionó bien al haber tantos desacuerdos y pues también por la separación de la Gran Colombia. Entonces, ¿cómo era que estaba organizado ese libro o cómo era que estaba organizada esa constitución política? Entonces, los capítulos en la Constitución se conocen como libros. Si no es que haya un libro y otro libro y otro libro, no. Es un solo libro que está organizado por capítulos, pero a cada capítulo se le da el nombre de libro. Entonces, el libro 1 o el capítulo 1 era del territorio y de los ciudadanos. Entonces, en el libro número 1 se hablaba sobre las reglas, sobre quiénes eran ciudadanos y cómo era que iba a estar dividido el país. En el libro número 2 o el capítulo número 2 se llamaba del gobierno. Entonces, este libro 2 lo que hacía era explicar cómo era que funcionaba el gobierno y los tres poderes. Ya a partir del libro 3 hablan más específicamente de cada uno de esos tres poderes. Entonces, el libro número 3 del poder legislativo, cuando hablamos del poder legislativo es sobre el Congreso y cómo es que se hacen las leyes. El libro número 4 habla del poder ejecutivo, es decir, sobre el presidente, el vicepresidente, los ministros. El libro número 5, acá quedó mal, ay no, mentiras, se repitió. El libro número 5 habla sobre el poder judicial, entonces lo que son los jueces, los tribunales, todo lo que hace referencia a la justicia. El libro número 6 o capítulo número 6 eran las disposiciones generales y transitorias, entonces eran normas especiales y reglas mientras el país se organizaba. ¿Listo? Entonces eran solamente 6 capítulos o 6 libros. La Constitución actual tiene 14. ¿Listo? Entonces miren cómo ha venido evolucionando, que ahorita han estado como con la idea de hacerle un cambio a la Constitución y yo también opino que sería lo mejor, porque hay cosas que ya no funcionan, o sea, tenemos una Constitución desde 1991 y esa Constitución ya ahorita está un poco viejita, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hemos venido evolucionando y dentro de esa constitución nueva debería incluirse lo que están haciendo ahorita de lo que es el uso de las herramientas de comunicación, que en este caso sería el Internet, para las comunidades, poder llevar la conectividad para poder tener educación en comunidades donde no se puede, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos llegarle a esas comunidades? ¿Cómo podemos permitir que las juventudes o las demás personas puedan pues, tener educación? Porque es que dentro de la Constitución habla de los derechos y uno de nuestros derechos, no solamente dentro de la Constitución, sino dentro de lo que son los derechos humanos, está la educación. Entonces, es el colmo que solamente unos tengamos el privilegio de recibir educación y los otros, los sectores menos privilegiados, no lo puedan hacer porque si llega internet tienen que pagar, y si son personas de bajos recursos, de estratos 1, incluso estratos 0, no, entonces no pueden educarse porque no tienen para pagar, y eso es algo injusto y eso es algo que también se debe contemplar en la Constitución. ¿Sí? Acá en esta Constitución no se hablaba todavía del Internet, ¿sí? Sino que miren cómo hemos evolucionado. Entonces creo que, o sea, personalmente sí considero que debe haber un cambio en ese sentido. Bueno, vamos a hablar de del señor Simón Bolívar. Entonces el señor Simón Bolívar resulta que se muere el 17 de diciembre de 1830. Él se muere en la quinta de San Pedro Alejandrino porque a él le da una enfermedad pulmonar llamada tuberculosis. Entonces él se muere a la edad de los 47 años. Sin embargo,
Él muere el 17 de diciembre, pero él renuncia a ser presidente de la República en mayo de 1830. Y quien lo sucede en el cargo es el presidente encargado que va a estar en 1830-1831, que es el señor Domingo Caicedo. Entonces, ¿qué pasa? Después de esto, en 1832 se crea una constitución nueva, o sea, 2 años después se crea la nueva constitución. Entonces, ¿por qué se crea esa nueva constitución o la constitución de 1832? Porque se divide la Gran Colombia. Entonces, cada región ya empieza a gobernarse sola. Entonces, Venezuela ya se gobierna sola, Ecuador se gobierna sola, Panamá sola, Colombia sola. Entonces ya no pueden seguir utilizando la Constitución de 1830 porque pues la de 1830 era de la Nueva Granada, pero pues ahora la Nueva Granada necesita su propia Constitución. Entonces en esta Constitución de 1832 se organiza el poder político, se organiza la justicia, se reorganizan los derechos de los ciudadanos. Entonces, en esa Nueva Granada, que es ya la República de la Nueva Granada, se crean o se acaban de organizar los derechos y los deberes para los ciudadanos. Entonces, se crea el sistema federal o se genera ese sistema federal donde hay más autonomía para las provincias, como para, digamos, así, por así decirlo, los departamentos, y se separan los 3 poderes. Se separan el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el presidente es elegido en este caso por el Congreso. Eso es lo que determina la Constitución de 1832. Bueno, vamos a hablar del virreinato de la Nueva Granada. No, mentiras, de ese no, porque ya habíamos hablado. Entonces, es que no sé por qué acá se me desorganizaron estas diapositivas. Entonces, después de esa constitución, nace la Constitución de 1843. Dice que esa constitución se promulgó el 1 de mayo de 1843. Y entonces estaba de presidente el señor Pedro Alcántara Herrán. Y resulta que habían varios conflictos entre lo que son los conservadores y los liberales. Entonces, ¿qué pasaba en esa constitución de 1843? Esa constitución lo que permitió fue fortalecer el poder del presidente. ¿Por qué? Porque el poder del presidente era el de nombrar o remover los gobernadores. Entonces él decía, yo quiero que este sea gobernador, yo quiero que este se vaya y que entre este. Pero entonces eso limitaba la libertad política y la libertad de prensa. Sí, o sea, tanto poder porque pues ya empezaba como a coartar esas libertades. ¿Y qué pasaba? Resulta que la Iglesia Católica tenía muchísimo poder en ese tiempo porque la Iglesia Católica imponía su ideología en cuanto a la educación y a la moral. Entonces, esto se nombra o se llamaría como una especie de república centralista, ¿cierto? Se genera la república centralista. Entonces, tengo mucha sed. Marisol, me quiero ir a visitarte. Marisol, ¿sí está por ahí? Hola, profe. Claro, profe, cuando quieras, bienvenida eres. Mira la sed que tengo. Uy, Dios mío, qué día tan largo. Pues ya tiene que mojar en la palabra, profe. Uy, no, y no tengo ni agua por acá, en serio, sí estoy. Ay, qué pecadito, profe. No, y yo agua cruda si no le tomo, pero nada. Uy, no, y si estoy pero seca.
Ay, no tengo agua por acá. Ush. Bueno, entonces, eh, ahora me perdí. Me fui para 1851. Bueno, entonces se quería que las personas tuvieran más libertad. Entonces, ¿qué tipo de libertad? Durante esa constitución de 1843, que hubiese libertad de prensa, que hubiese libertad de religión, que hubiese libertad de gobierno, que eso era lo que proponían los liberales en ese momento, ¿sí? Porque es que desde 1832 ya esa constitución no respondía bien a las necesidades del país. Había muchos conflictos. ¿Por qué? Porque resulta que entre los liberales y los conservadores estaba esa situación, ¿no? Entonces unos veían los aspectos positivos y otros los negativos. Entonces se ordena la educación en ese tiempo bajo la Iglesia Católica. Entonces todos los principios católicos van a ir a la educación. Se organiza el sistema de gobierno, entonces ya se vuelve más fuerte, más organizado, pero entonces hay una limitación en cuanto a la forma como va a participar la sociedad democráticamente. Casi no habían unas libertades, se limitan las libertades de prensa y todo eso, y el poder se empieza a centralizar y eso es lo que empieza a generar la malestar en las regiones. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de los liberales y de los conservadores. Entonces, los liberales dice que surge una ideología que buscaba modernizar las sociedades tras la independencia de España. Entonces, los liberales querían más libertad para las personas, lo que les estaba diciendo. Entonces, libertad de prensa, que es lo que también se pelea hoy en día. Libertad de prensa, ¿sí? Haga, o sea, usted tiene derecho a tener su noticiero, lo que quiera, sin engañar a la gente, ¿cierto? Libertad de religión, porque es que a mí no me pueden decir, es que usted tiene que ser católica, es que usted tiene que ser cristiana, es que usted no, ¿cierto? Entonces eso era lo que defendían los liberales. Vea mi presidente está transmitiendo en vivo, mi presidente. Entonces, ellos buscaban que hubiese menos control del Estado y de la Iglesia en la vida de las personas, porque es que, o sea, todo era pecado y entonces lo que dijera el Estado y lo que dijera la Iglesia era sagrado, pero usted no podía hablar nada, usted no tenía derecho a nada. Entonces promovían esa libertad individual, promovían la igualdad ante la ley, promovían que hubiese libre comercio, promovían la educación laica, promovían la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Sí? Ellos defendían, los liberales, lo que se llama, el gobierno federal. Entonces, ellos querían que cada región tuviera más independencia para tomar sus decisiones. O sea, no quiere decir que no fuera centralista, podía ser centralista, sin embargo, que cada región tuviera una independencia, ¿cierto? Ellos no querían que la Iglesia Católica mandara en la educación ni en las leyes. Es que la Iglesia mandando en todo, no, pues. Entonces, ellos apoyaban esas reformas sociales. Entonces, abolición de la esclavitud. O sea, yo creo que lo más grande es esa parte de la abolición de la esclavitud, porque acuérdense que venimos de
la conquista o la colonia donde llegan los españoles a tomarse todo y entonces quieren imponer sus normas y violan a las mujeres y cogen a los negros y cogen a los indígenas y los ponen de esclavos y hay maltrato y hay de todo. ¿Y qué pasa? Los liberales dicen, no, es que queremos que ya no haya más esclavitud. Deben crearse o deben establecerse los derechos civiles para todos los ciudadanos. Entonces, ellos apoyaban también el libre comercio con otros países sin que hubiese tantas restricciones, ¿cierto? Eh, este partido liberal se empieza a organizar en 1840 como partido político. Y tuvieron varios presidentes, entonces José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera, ¿cierto? Entonces miren todo lo que ellos apoyaban el fin de la esclavitud, la libertad de prensa, el voto para más personas. Había mucho choque con los conservadores, entonces eso genera las guerras civiles que hubo en Colombia durante el siglo XIX. Entonces, los conservadores, ellos nacen como una fuerza opositora a los liberales, después que se da la independencia de Colombia. ¿Qué pasa con los conservadores? Entonces ellos lo que defendían era la educación religiosa. O sea, yo creo que yo nunca hubiese sido de un partido conservador, ni por el carajo. Ellos defendían que la Iglesia Católica mandara en muchas cosas, o sea, toda la oposición a lo que proponían los liberales. Ellos proponían un Estado unitario, un Estado centralizado, los valores de la familia tradicional. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos apoyaban que influyera la iglesia en la educación, que influyera la iglesia en la política, que influyera la iglesia en la vida social, apoyaban el orden, apoyaban la autoridad, apoyaban esas costumbres heredadas de la colonia. ¿Qué son esas costumbres de la colonia? Pues los terratenientes y la clase alta. Entonces, el terrateniente es el dueño de la tierra, ¿cierto? Entonces, ellos pretendían que hubiese un gobierno que tuviera el control absoluto del país, pero entonces obviamente el gobierno tenía que ser de clase alta. Entonces, a ver, resulta que ellos, cuando hablamos de defender al terrateniente o apoyo al terrateniente y de la clase alta rural, pues obviamente defienden al dueño de la tierra y le darían esa libertad de seguir teniendo a sus esclavos, de seguir maltratando a la gente, pues porque son los esclavos, ¿cierto? Entonces, por eso los liberales estaban en desacuerdo. O sea, yo también hubiera estado en desacuerdo. O sea, ¿por qué me tienen que estar a mí cogiendo de esclava? O sea, sí, listo, puede haber un terrateniente, puede ser muy dueño de la tierra, pero por ser el dueño de la tierra no tiene por qué vulnerar mis derechos, por ser el dueño de la tierra no tiene por qué someterme a semejantes vejámenes, no tienen por qué estarme golpeando. O sea, ¿qué tal uno trabajando en una empresa, entonces lo cogen y lo golpean y lo cuelgan y lo violan y de todo? No, así no eran las cosas. Entonces, eso era en gran parte lo que apoyaba el Partido Conservador. Entonces resulta que llega este señor José Hilario. Bueno, por acá cuando hablamos de la educación laica, ¿cierto? Ay, no, sí. Que promueve el Partido Liberal. Cuando hablamos de la educación laica,
¿Qué quiere decir laica? ¿Qué es eso de ser laico? ¿Qué es eso de laico? A ver, ¿quién me lo dice? Digamos, acá es una institución laica. ¿Por qué esta es una institución laica? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Hola, Natalia. Hola, Natalia, profe, ¿por buenas qué acá noches. seremos laicos? Profe, la verdad no sé, profe. Yo nunca había escuchado esa palabra. No la habías escuchado. No, señora. Andrés, ¿por qué será que acá esto es laico? Tienes el micrófono apagado, Andresito. Profe, esto ya es laico porque se supone que ya hicimos el acuerdo para las leyes, para poder tener derechos y todo eso, ¿no? Eso se refiere a ser laico. No. ¿Sí o Jayfrin. qué? No, Andrés ya se va a dormir. No, si ven todo el mundo ya se fue a dormir y uno produciendo. Profe, la verdad yo Profe, tampoco sé qué es esa voy palabra. a abandonar la clase porque es que de aquí para allá me quedo sin datos. Datos no Listo, dale, permiten dale, entrar. Andresito, no te preocupes. Entonces voy a abandonarlos. Dios les bendiga a todos. Estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias por el esfuerzo tan grande que hacen. Muchas bendiciones. Chao, chao, gracias. Chao. Jayfrin, dime. Profe, ¿Qué la será? verdad yo no sé la verdad qué significa eso. Lady. Profe, yo nunca había escuchado esa palabra, es la primera ¿Tampoco vez. de laico o de laica? No. Marisol. Escucho. Bueno, resulta que laica es la palabra que se utiliza para describir algo que no tiene relación con la religión. Entonces, digamos, un colegio que es laico, en las instituciones laicas, nada de religión. O sea, una escuela laica o una institución laica es donde no se va a enseñar religión. O sea, dentro de las clases no hay religión. Entonces se pueden enseñar otras materias, ¿sí? Se respetan todas las religiones, pero no se va a promover ni el cristianismo, ni el catolicismo, ni el luteranismo, nada. Entonces, eso es una religión, eso es una institución laica, donde no hay religión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá es una institución laica porque acá no se promueve ninguna religión. Cada quien es libre de pertenecer a una religión y ya. De pronto hablamos de la ética, hablamos de la moral a partir de la filosofía, pero no entramos a hablar de religiones porque cada quien tiene su libertad. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que... Ah, bueno, acá está lo de los conservadores y vamos a hablar de José Hilario López. Entonces, José Hilario López, él fue presidente de Colombia, aun cuando pues estaba la Nueva Granada. Entonces, él fue uno de los líderes liberales que fue pues importante porque generó muchos cambios. ¿Sí? Entonces, él liberó a los esclavos en Colombia. Fue como parte de sus decisiones y fue como una de las decisiones más famosas y más históricas de José Hilario. Entonces, él también decide que se separe la iglesia del Estado. Entonces, le quita el poder a la iglesia católica sobre la educación y sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque él quería que la educación fuera laica, ¿sí? Es decir, que la educación no fuera religiosa.
Él apoyó el federalismo. Entonces, él le daba más poder a las regiones o a las provincias para que pues pudieran tomar sus decisiones. Y realiza reformas agrarias. Entonces, en esas reformas agrarias lo que él hace es repartirle tierras que antes eran de la iglesia o del gobierno a los campesinos y pues a los pequeños propietarios. Resulta que pues esas reformas generan muchas molestias entre los conservadores y entre la iglesia. Entonces, en 1851 se da lo que se llama la Guerra Civil en contra del gobierno de José Hilario López. Pero, pues igual José Hilario gana y pues sigue adelante con sus reformas. Entonces, hay una lucha armada, por eso es una guerra civil, porque hay una pelea entre los conservadores y liberales usando armas. Pues porque unos quieren defender a los terratenientes, mientras que los otros quieren hacer unas reformas liberales. Entonces está otra vez la situación del federalismo versus el centralismo. Luego viene la situación con este señor Ezequiel Rojas. ¿Listo? Entonces, él fue uno de los rectores de la Universidad Nacional en ese momento, en 1800, en 1800, ¿qué les digo yo? Antes de 1873. Entonces, resulta que Ezequiel Rojas, él era un general y pues él era un gran líder del Partido Conservador. Entonces, él participa dentro de la Guerra Civil en el siglo XIX. Entonces, él era general del ejército, él fue senador, él fue ministro. Entonces, él participaba en las guerras civiles porque él defendía a los conservadores, él defendía la iglesia, él defendía el centralismo, él defendía el orden, él defendía la tradición. Entonces, pues él también fue muy importante, a pesar de ser conservador, pues él fue muy importante porque era parte de la oposición a las reformas liberales. ¿Sí? Entonces, él se oponía a la abolición de la esclavitud, o sea, él quería que hubiesen todavía esclavos, ¿sí? Entonces, él se oponía. A ver. Bueno, yo creo que hasta acá dejamos esta parte de la constitución política.